Voy a dejar Este, prendido mi micrófono para, igual por si comento algo o algo así. ok, bueno, prenderé mi cámara brevemente, solo para en la intro, porque pues se va a proyectar. Entonces, pues en general lo que vamos a hacer es, bueno, Daniel y yo tuvimos la idea. Nació hace, no sé, pero la semana pasada le dije vamos a hacerlo. Entonces, la idea es nada más explicar de manera muy didáctica los principales soplos y que están en el Saturno, porque pues la verdad cuando yo leí ese capítulo el semestre pasado no entendí nada, así de verdad nada. Y dije, la medicina no es lo mío, ya fue, no le sé. Y la verdad es que a Daniel le dije, oye, no entiendo nada, de verdad nada. O sea, yo solo leía palabras. Y ya él me explicó, literal en una llamada de 20 minutos, él me dibujó en su iPad los soplos y eso me iluminó la vida. Entonces la idea es pues transmitirles eso mismo, porque pues a partir de eso la verdad es que no se me han olvidado cómo se clasifican los soplos y pues bueno, esa es la idea. Entonces vamos a comenzar. Voy a apagar mi cámara para que pueda proyectar. No sé si Daniel quiere decir algo. Bueno, sí, espero igual esta sesión les pueda servir. Al final de la sesión vamos a hacer unas preguntas de repaso y un caso clínico si a tiempo. Dependiendo, vamos a ir un poquito rápido en cuestión de no explayarnos tanto, sino ir a lo que vamos, para que nos dé tiempo de hacer las preguntas y el caso clínico al final, que es un tipo de examen, cómo se los va a evaluar. Y pues nada, yo me presento, soy Osmar Daniel Manzanilla Martín, soy de séptimo semestre actualmente, así que ya creo que varios nos conocemos. Y pues mi compañero Adán Martín aquí presente, que está en sexto semestre, y pues nosotros vamos a ser quienes vamos a darle la sesión. Así que pues igual cualquier duda que vayan teniendo, pueden interrumpir o prender el micrófono. Y pues bueno. Sí, cualquier duda, de todos modos está grabada la sesión. Si alguien disocia, no se preocupen. Ya a mí igual me pasa y pueden checar la grabación de nuevo. Esa es la ventaja de esto. Entonces, pues creo que comenzamos. Cualquier pregunta igual la pueden escribir en el chat sin problema. Entonces, bueno, pues primero que nada, a ver, nada más denme un momentito. A ver. Ok, espero que aparezca la pantalla. Pues bienvenidos. Vamos a comenzar primero definiendo pues el tema, ¿no? ¿Qué es un soplo? Ay, espérame, es que es el reciclado. ¿Qué es un soplo? Como tal, nosotros, bueno, me gustaría que cuando ustedes piensen o escuchen la palabra soplo, les venga a la mente, literalmente, este emoji. Porque esto, pues es un soplo, o sea, es una persona soplando. ¿Y qué tiene que ver con esto? Bueno, en realidad el soplo es un sonido que nosotros vamos a poder auscultar en el corazón o incluso en ciertos vasos. Como tal, el soplo es un sonido anormal, es un sonido anómalo que es producido por la sangre. La sangre de manera fisiológica no debe de producir ruido, porque la sangre, si recuerdan fisiología, tiene un flujo que se le conoce como flujo laminar, que es eso que está dispuesto a lo largo de la luz de un vaso, por ejemplo, en láminas, desde lo que es desde la porción más central de este vaso hasta la periferia. Y en teoría no debe de chocar, son como varios carriles, es como el periférico, cada quien tiene su propio carril y no deben de chocar los autos. Así es como funciona la sangre. Pero ¿qué pasa? Cuando hay alguna alteración que interrumpe el flujo de la sangre, o sea, el camino de los autos, por así decirlo, pues se produce ruido, ruido que se le va a llamar soplo. Entonces, para que quede más claro aquí, nos dice esta definición que encontré por ahí, que un soplo es un sonido como un silbido o susurro producido por el flujo turbulento en el corazón, porque pasa de ser un flujo laminar a un flujo turbulento. Eso es lo que quiero que quede claro, es sangre lo que escuchamos. Entonces, pues la pregunta es, pues aquí tenemos un corazón. ¿Cómo es que puede haber flujo turbulento en un corazón? Bueno, el corazón
puede tener ciertos sitios en donde la sangre pasa de un lado a otro. Cuando la sangre se mueve de un lado a otro, que tiene que ser por gradientes de presión, pues en teoría no debe de haber ninguna interrupción en su camino. Entonces, cuando escuchamos un soplo en ciertas partes del corazón, vamos a pensar en que algo está pasando en ese lado del corazón. Pero para que nosotros sepamos qué es lo que está pasando, necesitamos conocer qué cavidades tiene el corazón y de dónde a dónde va la sangre. Entonces, aquí un truco para que ustedes sepan en dónde están encontrando ese flujo que acabo de decirles, que es un flujo anómalo, es un flujo turbulento, es un flujo que no está bien. Pues tenemos particularmente 4 zonas en donde pasará la sangre y puede pasar de manera anómala. Puede ser de una aurícula a un ventrículo, de una aurícula a un ventrículo, y esto va a producir pues el paso, por ejemplo, de la aurícula derecha al ventrículo derecho para luego irse a la arteria pulmonar, ¿no? Bueno, si llegase a haber un problema justo aquí donde estoy apuntando, en esta válvula, que es la válvula tricúspide, encontraríamos un soplo. Si ocurriese un problema en la válvula mitral, escucharíamos un soplo, ¿ok? Esos serían los 2 primeros lugares. Los otros lugares donde podemos encontrar un flujo anómalo es de ventrículos a grandes vasos. ¿Y cuáles son los 2 grandes vasos? La arteria pulmonar y la aorta. Entonces, si hay un flujo que pasa del ventrículo izquierdo hacia la aorta, o sea, por medio de la válvula aórtica, y hay un problema, entonces vamos a encontrar un soplo. Si encontramos que el soplo pasa del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, acá vamos a encontrar otro soplo. Entonces, particularmente quiero que quede claro. Hay 4 sitios donde puede haber un soplo. Aquí, aquí, aquí o aquí. Hasta ahora, esos son como que los sitios que un corazón, digamos, normal podría generar un soplo. Pero hay otros sitios en donde también hay paso de sangre. Y estos sitios son de ventrículo a ventrículo. Pero ustedes van a decir, ¿cómo es eso posible si hay un septo interventricular? O sea, no puede pasar sangre ni de acá a acá, ni de acá a acá. Bueno, hay patologías en donde el septo interventricular no está cerrado, está abierto. Entonces eso hace que pueda existir un flujo que pase de lo que es el ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. Pero todo este tema de soplos parece muy extenso, pero si lo entendemos de manera muy, podría decirse, didáctica, van a incluso adelantar temas de la unidad 3, porque en la unidad 3 van a haber cardiopatías congénitas que prácticamente se entienden entendiendo los soplos. Entonces es como matar 2 pájaros de un tiro, entender este tema desde ahorita. Entonces podría existir un soplo en este nivel y lo mismo aplica para las aurículas. Puede haber un soplo de aurícula izquierda a aurícula derecha. Entonces, bueno, usualmente es de aurícula derecha a izquierda, pero eso lo van a ver cuando vean patologías congénitas. Y pues bueno, entonces en conclusión, esos son los sitios donde ustedes van a encontrar los soplos. Pero ¿cómo van a saber ustedes en cuál de estos sitios? Bueno, porque cada uno de estos sitios tiene un nombre que se les conoce como focos de auscultación. Y ahorita Daniel supongo que va a explicarlo en la siguiente diapositiva. Ok. Bueno, creo que este es un tema que ya todos no sabemos y si no, lo vamos a repasar brevemente, porque esto sí es muy importante, inclusive, o sea, en general en la clínica y con esto, en las preguntas del examen, créanme que pueden hacer ya un diagnóstico para saber cuál va a ser la válvula que va a estar afectada. Y una vez que sepamos la válvula afectada, ya de ahí podemos ver, según el patrón del soplo, si es sistólico o diastólico, y conforme a eso, el patrón que nos describan, diremos, ok, es una estenosis o es una insuficiencia, porque no hay más. A modo general, y de nueva cuenta, mencionarles que existen 4 principales focos cardíacos y existe uno extra que es el foco accesorio o el denominado foco de Ehr. El primero va a ser el foco aórtico, que se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea parasternal derecha, como pueden ver ahí en la imagen.
Al mismo nivel, a segundo espacio intercostal, pero en la línea parasternal izquierda, el foco pulmonar. En el tercer espacio intercostal, justo por debajo del foco pulmonar, se va a encontrar el foco accesorio o foco de Erb. Este foco hace mención a que aquí se va a escuchar un poquito más claro algunas patologías en la válvula aórtica. Entonces, evidentemente, cada foco corresponde a la válvula respectiva, de tal manera que si encontramos una alteración en la válvula pulmonar, pues nosotros vamos a escuchar, o se espera que escuchemos una anomalía en el segundo espacio intercostal, en la línea parasternal izquierda. A nivel del ápex, perdón, no del ápex, del apéndice chifoide, vamos a encontrar el foco tricuspidio, donde evidentemente ahí va a estar la válvula tricuspidia, o al menos ahí se va a escuchar las anomalías de esta válvula. Y finalmente vamos a tener al foco mitral, que se va a encontrar a nivel del ápex del corazón. Este foco mitral es importante tener en cuenta que se va a encontrar aproximadamente, las literaturas dicen que se va a encontrar a nivel de la línea medioclavicular anterior. Línea medioclavicular tirándole para la línea axilar anterior. Esto porque es importante, porque en el foco mitral, ahí está pues, evidentemente la válvula mitral, y ahí va a estar el ápex del corazón, de tal manera que toda alteración, ahora sí que vayamos en cuestión del corazón, algún agrandamiento de las cavidades, este ápex va a estar desplazado, y esto es muy importante porque dependiendo de dónde se desplace, ya podríamos tener indicios de qué tipo de alteración habría. Entonces, a ver, no sé si puedo proyectar rapidito, ¿no? Para dibujar brevemente esto. ¿Sigues ahí, Adán? Sí, pero ahí voy, estoy quitándolo. Es que, ay Dios, de verdad que no le sé a esta cosa. Ok. Ya quité. Vamos rápido para no perder tanto tiempo. Compartir pantalla. Ok, aquí está. ¿Sí se ve la presentación? Sí. Ok. De acuerdo, quiero que vean aquí, digamos que estarán las clavículas más o menos. Y si nosotros trazamos la línea medioclavicular, estaría más o menos a este nivel. Aquí sería a nivel de quinto espacio intercostal aproximadamente. Ahora, esto es importante, tengan esto en cuenta y anótenlo. Cuando se desplaza este ápex, generalmente puede desplazarse de dos maneras en relación a qué ventrículo está alterado. Si el ápex se desplaza, vamos a poner el color verde, a este nivel, la línea verde, que sería la línea axilar anterior o la línea axilar media, que estaría más por aquí, como que ya dándole la vuelta al tórax. Línea axilar anterior, y esta de aquí sería línea axilar media. Si este ápex se desplaza a esta línea axilar anterior o línea axilar media, pero se mantiene en el mismo nivel, es decir, en el quinto espacio intercostal, lo que nosotros debemos sospechar aquí es una alteración o un crecimiento en el ventrículo derecho. Ventrículo derecho, es decir, un crecimiento del ventrículo derecho que va a desplazar hacia la izquierda el ápex del corazón, a la línea axilar anterior o a la línea axilar media. ¿Ok? Eso es muy importante porque en los casos clínicos te van a poner paciente tal, un montón de cosas le van a poner. Se encuentra ápex desplazado en la línea axilar anterior o línea axilar media en el quinto espacio intercostal, automáticamente yo debo pensar, ok, el ventrículo derecho está afectado, está agrandado el ventrículo derecho, de tal manera que desplazó el corazón unos centímetros a la izquierda. En cambio, esa es la primera forma del desplazamiento que nos mencionó Saturno. La segunda forma, lo voy a ponerle color amarillo, que se encuentre de nueva cuenta en la desplazado a la izquierda, pero que ahorita baje, si estamos en el quinto espacio intercostal, que baje por aquí, es decir, al sexto o séptimo, que sería muy raro, espacio intercostal, aquí, sexto espacio intercostal. Si sucede esto, que se desplaza a la izquierda, pero además se desplaza hacia el sexto espacio intercostal, es decir, se fue a la izquierda y además bajó, aquí debemos de sospechar de una alteración del ventrículo izquierdo, es decir, un crecimiento del ventrículo izquierdo
o un agrandamiento, ya sea por hipertrofia concéntrica o hipertrofia excéntrica. Generalmente sería una hipertrofia excéntrica. Entonces, esto es lo que quiero que se lleven a casa. Si se desplaza al lado izquierdo, pero se mantiene en el quinto espacio intercostal, crecimiento ventricular derecho. Si se desplaza al lado izquierdo y a su vez baja al sexto o séptimo espacio intercostal, es alteración a nivel del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque cuando les pongan los casos clínicos, automáticamente ahí ya pueden diferenciar si es hemicardio derecho o hemicardio izquierdo que está afectado. Teniendo esto en cuenta, bueno, es lo que quería mencionar. Vamos a ver a la siguiente diapositiva. Mi compañero Adam va a continuar. Pues, bueno, ya la quitaste, pero todavía no importa. Ahí bueno. Ok, bueno. Entonces vamos a continuar con la clasificación de los soplos. Una vez entendido esto, la verdad es que puede parecer que es mucho, pero primero que nada, nosotros tenemos que entender que los soplos que les comenté que producen flujo turbulento no necesariamente son patológicos, o sea, no necesariamente son malos. De hecho, no sé si alguno de ustedes en su generación, en un pretest de fisiopato, recuerdo que preguntaron algo sobre que los soplos son siempre malos, o algo así preguntaban en un pretest. Y yo recuerdo que puse que pues eran, que sí, que es correcto, que todos los soplos son malos. Y yo recuerdo que cuando me salió que la pregunta estaba mal, yo pues me saqué de onda y recuerdo que le pregunté a la doctora Ileana, que me dio fisiología, doctora, ¿es posible que exista un soplo, un flujo turbulento de manera fisiológica? Y ella me dijo que sí existen. Pero bueno, la verdad es que no entendí eso en cuarto semestre hasta que llegué a quinto semestre y vimos este tema. Y resulta que esos soplos se llaman soplos no patológicos. ¿Por qué? Porque aunque tú los puedes auscultar en estos corazones, no implican que esté habiendo un proceso pues malo o enfermo. Realmente son situaciones muy específicas que ocurren a ciertas edades y que desaparecen con el tiempo. Son soplos que por la falta de madurez del corazoncito, pues aparecen y son estos dos. Eso es como que por un lado. Por otro lado, les puse de color rojo y chequen bien los colores porque los mismos colores voy a manejar en el resto de diapositivas. Tenemos los soplos que nos importan, los soplos que les van a preguntar en el examen. Esto ni lo preguntan en el examen. Bueno, no les estoy garantizando que no, pero es muy probable que no se los pregunten. Esto es lo que van a preguntar. Los soplos patológicos van a ser causados por anomalías en el corazón. Sin embargo, puede haber un soplo, o sea, un flujo turbulento dentro del corazón, pero no necesariamente el corazón tiene una alteración en la estructura del mismo, en la válvula, en la cuerda tendinosa o en el calibre de sus grandes vasos. Eso sería una anomalía estructural, pero hay soplos que no tienen anomalías estructurales y eso se llaman soplos no estructurales y hay solamente dos entidades nosológicas que van a producir estos soplos, que serían la anemia y la tirotoxicosis, que se menciona así apenas en la siguiente diapo. Y aquí está lo más importante, así lo que tienen que tener en mente. Si quieren, bueno, luego les pasamos las diapositivas. Este esquema lo hice en la tarde, se lo pueden aprender así de memoria, porque esto es vital. Los soplos estructurales se van a dividir en dos tipos, los soplos funcionales y los soplos orgánicos. Y aquí me gustaría hacerles énfasis en la gran diferencia que existe, porque yo no entendía cuál es la diferencia entre orgánico y funcional, porque a final de cuentas yo decía, si en ambos hay un daño estructural, porque en ambos hay un daño estructural, ¿cómo es que o sea, por qué este se llama funcional y este orgánico? La respuesta la van a poder resolver muy probablemente cuando veamos todos los soplos de aquí y van a poder compararlos, porque es un poco raro de explicarles. Vamos a ver, voy a intentar explicarlo. Los soplos orgánicos se producen porque literalmente hay un problema en ese sitio donde la sangre está pasando. O sea, por ejemplo, voy a intentar dibujar. Si nosotros tenemos aquí, voy a dibujar así algo como un corazón, pero muy, muy feo. Si nosotros tenemos este corazón
y nosotros tenemos aquí pues nuestros agujeros, ¿no? Auriculoventriculares. Si el flujo de sangre, por ejemplo, pasa de aurícula izquierda, esta es aurícula izquierda, ¿ok? A ventrículo izquierdo, cuando pasa de aquí a aquí y encontramos que esta válvula, que sería la válvula, ay, se me va el nombre, la mitral, vamos a encontrar, por ejemplo, que esté estrechada. Si está estenosada esta válvula, el flujo de aquí hacia allá va a ser alterado porque no puede pasar bien la sangre. Entonces eso va a generar un soplo, o sea, un flujo turbulento. Este es un ejemplo de un soplo orgánico, porque el soplo se está produciendo aquí, en este sitio. Ahora, imaginemos que hay alguna otra patología que no directamente afecte a, vamos a pensar, por ejemplo, nosotros tenemos otro corazón, aquí, ¿no? Entonces, imaginemos que tenemos una patología que, por ejemplo, altera la válvula mitral otra vez, ¿no? La válvula mitral, que es la que está aquí, pues tiene sus valvas, ¿no? Entonces, imagínense que esta válvula tiene un problema, que cuando se abre, o sea, digamos que se abrió, no se cierra bien. Entonces, al no cerrarse bien, la válvula de acá afecta a la válvula aórtica, que está pegadita a la mitral. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que cuando el flujo pase de aquí a aquí, sí vamos a encontrar un soplo. El soplo de aquí es orgánico, pero yo no estoy hablando de este soplo. Yo estoy hablando de lo que pasa cuando se abre la mitral y afecta la salida de la aórtica. El soplo que se produce aquí es un soplo funcional porque es en función de una anomalía estructural que sería la de acá. No sé si se entendió. El soplo que se está produciendo aquí no es porque la aórtica tenga un problema, es porque un problema que viene de otro lado, como lo es la mitral, le afectó. Entonces, si ustedes se ponen a analizar los soplos que vamos a ver aquí, van a ver que todos estos soplos son producidos por una causa estructural que le afectó indirectamente. Entonces, la palabra clave para los funcionales es que es un soplo indirecto y el de los orgánicos es un soplo directo. No sé si se entendió, si alguien tiene duda puede preguntar, pero en sí esa es la gran diferencia. Siempre hay un daño estructural. El daño estructural fue en este ejemplo, y acá pues igual pero como tal el soplo funcional fue aquí. Esa es la diferencia entre soplos orgánicos y funcionales. Entonces, ahorita vamos a verlos. Pasamos a la siguiente diapo. Aquí pues, Daniel, sigo proyectándote. Sí, ok. Aquí es rápidamente, esto es muy importante que se lo sepan. El fonocardiograma. Actualmente no se utiliza mucho el fonocardiograma para evaluar lo que vienen siendo los soplos. Sin embargo, es muy importante para poder entenderlos. ¿Por qué? Porque el fonocardiograma nos traza cómo se ve, ahora sí, en un papel, los ruidos que se generan. En el lado superior derecho podemos encontrar los ruidos cardíacos normales. Podemos ver R4, bueno, el R4 no es normal. Podemos ver de color rojo R1 y R2 de color morado y como verdecito, es decir, los componentes de las dos válvulas. Y R3 que podemos encontrar como que más al final. Los normales o los fisiológicos son primer ruido y segundo ruido. Tercer y cuarto ruido ya son patológicos y se escuchan más que nada en insuficiencias cardíacas o alguna patología similar, más que nada hipertrofia, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver que se divide en la diástole, sístole y diástole, es decir, entre R1 y R2, el primer y segundo ruido cardíaco, está la sístole. Entre el segundo ruido cardíaco y el primer ruido cardíaco está la diástole. Entonces, este fonocardiograma, ahí es como se debe ver normalmente. Sin embargo, cuando hay alguna alteración en las válvulas, vamos a encontrar pequeñas alteraciones o ruidos que vendrían siendo los que están en todos los esquemas del lado izquierdo. Son todos los tipos de soplos o retumbos que podemos encontrar. Del lado, vean que son dos columnas, son 4, 8 que nos ponen ahí.
Del lado de la columna esa que está señalando Adán, la izquierda, son los sistólicos y de la columna derecha son los diastólicos. ¿Cuáles son los tipos que vamos a encontrar? En los sistólicos encontraremos el pansistólico, que abarca desde el primer hasta el segundo ruido, que vendría siendo toda la sístole, de ahí el nombre sistólicos, pansistólicos, o los sistólicos irradiados en barra, porque si se dan cuenta es como que si lo vemos de esa manera, en el dibujito, en el esquema, se ve como una pequeña barra. Pansistólicos o los sistólicos o en barra. Abajo podemos ver los eyectivos o en forma de diamante, el de color verde. También se le denomina crescendo de crescendo. ¿Por qué crescendo? De que sube, como la pirámide, decrescendo de que baja. 3 tipos de nombre recibe: eyectivo, en diamante o crescendo de crescendo. El de abajo es el protosistólico. ¿Por qué protosistólico? Porque la sístole se divide en 3 partes: proto, meso y telesístole. Proto al comienzo, meso la mitad, o sea, literalmente todo en medio de la sístole, y telesístole es el final de la sístole. Entonces, los protosistólicos es muy raro que escuchemos ahora sí que un soplo, sería más que nada un chasquido de abertura protosistólico, protodiastólico, etc. Telesistólicos también podríamos escuchar ahí uno que otro soplo. En el lado del diastólico, ahí no podemos encontrar, no hay un pandiastólico, si se dan cuenta, no existe. En vez de un en el lugar que ocupa un pansistólico, sería un continuo, porque como tal, los pansistólicos o los sistólicos solo son de la sístole. En la diástole jamás vas a encontrar uno así. En la diástole podremos encontrar los continuos, pero estos continuos afectan tanto sístole como diástole, como podemos ver en el esquema verde. Arribita podemos ver los telediastólicos, que abarcan el tercio final de la diástole, los mesodiastólicos, que abarcan la porción media, y los protodiastólicos, que abarcan el primer tercio. Son las diferentes maneras que vamos a encontrar los soplos en un fonocardiograma. Es muy importante ese esquema porque así lo pueden ir relacionando en cuestión de qué parte de la sístole o de la diástole se encuentra, cómo se puede ver un polo sistólico y cómo se puede ver un soplo continuo. ¿Puedes darle la siguiente? Ok, ahora comenzando con los soplos no patológicos. Recordemos que son 2 clasificaciones: patológicos y no patológicos. Los no patológicos son principalmente 2. De estos, el más importante o el que principalmente está es el soplo de Still o soplo inocente. Este soplo es, ahora sí que hay controversia, porque créanme que de el semestre que estuve investigando, algunas bibliografías te mencionaban que es un soplo sistólico aórtico, otros te mencionaban que es un soplo sistólico pulmonar. Varía realmente y hasta el momento como que no está bien definido eso. El Saturno te dice que es un soplo sistólico pulmonar, pero si tú investigas en otras fuentes te va a decir es un soplo sistólico aórtico. Entonces vamos a dejar lo que es un soplo sistólico. Lo que sí es verdad es que está en la sístole. ¿Cuál es la importancia de este soplo? Que se va a encontrar en los niños menores de 12 a 14 años de edad. ¿Dónde lo vamos a encontrar con mayor incidencia? Entre los 6 y los 9 años de edad. ¿Cuál es la causa de este soplo? Es un corazón hiperdinámico o, en otras palabras, la presencia de hiperflujo. ¿Por qué? Porque como es un niño pediátrico, el corazón todavía se está, ahora sí que moldeando. La dinámica del corazón se está adaptando o está creciendo, por así decirlo. La frecuencia cardíaca de los bebés, de los niños, es mayor que la de los jóvenes, de los adultos. Entonces, más que nada se debe a este corazón, a este cambio, a este flujo que es hiperdinámico. No es patológico, no va a representar que el niño ya tiene una insuficiencia cardíaca grado 4. No, simplemente se debe a un hiperflujo y que es pasajero. Ya después de los 9, 10 años ya empieza a desaparecer y pues todo bien, todo chido. Soplo de Still es un soplo pediátrico, se encuentra en los niños. Es todo lo que quiero que se queden. ¿A qué se debe? A un hiperflujo. Soplo de Lanzerux. El soplo de Lanzerux es un soplo sistólico aórtico de igual manera que el soplo de Still. ¿Cuál es la diferencia? En que el soplo de Lanzerux no es un soplo pediátrico, es más ya un soplo del adulto. ¿Por qué? Porque va a representar una esclerosis de la válvula aórtica. Es muy difícil que encontremos una esclerosis en un niño de 5 años de edad realmente. Pero sin embargo, esta esclerosis solo va a proporcionar una alteración del flujo laminar en la válvula aórtica. De que sea laminar se va a volver turbulento. Sin embargo, no va a representar alguna alteración más allá de, simplemente es una leve esclerosis de la válvula aórtica que va a representar o va a convertir el flujo laminar que pasa por esta aorta en flujo turbulento y te va a generar este soplo. Te va a acompañar, se puede acompañar, no es que siempre se acompañe, se puede acompañar un chasquido de abertura. ¿Por qué? Por esta misma esclerosis como tal. Ajá,
Es como, vamos a decir un ejemplo muy, muy coloquial. Por ejemplo, cuando algunas personas nos da conjuntivitis o nos ha dado y dormimos, ¿no? Cuando despertamos está llena de lagañas nuestros ojos y no los podemos abrir. O en dado caso que tenga lagañas, pero las suficientes para que podamos abrir nuestro ojo, lo abrimos con fuerza, ¿no? Entonces, es casi lo mismo. Si está esclerosada la válvula, ligeramente esclerosada, es como que cuando se cierra, le cuesta un poquito de trabajo abrir. Cuando se abre de golpe, genera este ruido, que sería el chasquido de abertura. De nueva cuenta, no siempre se acompaña, simplemente en algunas ocasiones, pero quiero que sepan por qué hay un chasquido de abertura. Y este chasquido de abertura se va a encontrar en el primer tercio de la sístole, es decir, va a ser un chasquido de abertura protosistólico. Entonces, los únicos dos soplos no patológicos que nos menciona el Saturno, soplo de Still, que es un soplo pediátrico, y el soplo de Lazarus, que se encuentra en el adulto y se debe a leve esclerosis de la válvula aórtica. Aquí vas a proyectar algo, Dani. No, no, no. Eso es tuyo, estudiar punta de la siguiente. Ah, sí, cierto, perdón. Ok, ya, disocié. Vamos con los soplos patológicos y vamos a comenzar con los soplos patológicos no estructurales. Entonces, aquí recuerden que yo les dije que hay soplos en donde el corazón no tiene un daño estructural como tal. Y bueno, como les mencioné de manera muy breve, incluye a dos entidades nosológicas: anemia, tirotoxicosis. ¿Qué tienen en común estas patologías? Y ya lo debieron haber visto en fisiopatología, porque según yo, en fisiopatología vieron anemia y en fisiología se mencionó un poco sobre la fisiología de la hormona tiroidea. Prácticamente lo que ocurre aquí es que tanto en la anemia como en la tirotoxicosis, ¿qué es la tirotoxicosis? Es una patología en la cual la hormona tiroidea está en elevadas cantidades en la sangre. No vamos a meternos en la fisiopatología ni nada, simplemente es lo que hay que saber. Lo que hacen es aumentar la actividad del corazón, o sea, hacen que nuestro corazón quede hiperdinámico. ¿Qué es eso? El corazón está latiendo muchísimo, está bombeando muchísimo, la sangre, en el caso de la anemia, está muy, ¿cómo es la palabra? Podría decirse de manera coloquial, ligera por la falta de hematocrito. Entonces, todo esto hace que la sangre fluya tan rápido que encontremos estos soplos, que prácticamente, pues, es lo que tienen de importancia. Creo que en cuanto a las características, uy, a ver qué dice. A ver, un momento. Ajá, esto creo que era todo lo que se mencionaba así, de los soplos como tal, no estructurales, pero que siguen siendo patológicos. Y aquí creo que tú vas, ¿verdad, Dani? Sí, aquí voy. Me voy a proyectar, porque ahorita es cuando se viene lo bueno de los soplos. Aquí vamos a entrar en los soplos patológicos estructurales. Daniel va a explicar los funcionales y yo voy a explicar los orgánicos. Pero muchas de las cosas funcionales aplican para los orgánicos y ahorita van a ver bien esto. Entonces, Okay. aquí andamos. ¿Se ve la presentación? ¿Sí se Voy. ve? Según yo ya Sí, sí, sí. ahorita. Ok, ok. Entonces, bueno, ok. ¿Cuáles son estos soplos? Ya dijimos, los soplos patológicos son los que no tienen afectación cardíaca estructural y los que sí están afectados. Los que están afectados ahora son estos funcionales u orgánicos. Estos soplos funcionales se van a dividir en sistólicos y diastólicos. Empezaremos con los sistólicos. Me gustaría que vayan checando con el Saturno conforme vamos describiéndolos, porque quiero explicarles cada uno de ellos. Porque el Saturno te dice, qué soplo sistólico expulsivo pulmonar de tal cosa, ¿no? Y tú como que lo lees y dices, ok, chido, ¿no? ¿Y eso qué? ¿Cómo sucede? Pues aquí vamos a ver cómo sucede cada uno de ellos, porque eso, si entendemos esta fisiopatología, créanme que ya, ahora sí que, como el meme del chico que está
con su mano prendida de fuego y está sonriendo. Así vamos a estar con los soplos literalmente y así vamos a estar en el examen. Entonces, ¿cuáles son estos soplos sistólicos funcionales? Los vamos a dividir en tres principales grupos: expulsivos, sistólico aórtico y holosistólicos. Los expulsivos, los voy a escribir aquí, nos mencionan tres expulsivos. El primer expulsivo va a ser, aquí vamos a ponerlo, expulsivo pulmonar. Uy, ¿qué onda? Ok, pulmonar. En comunicación interauricular. Luego tenemos el segundo, que es expulsivo pulmonar. En hipertensión pulmonar. Y el último, que sería expulsivo pulmonar en, vamos a dejarlo en DP, dilatación pulmonar, dilatación de la arteria pulmonar. Pero ¿qué es todo esto, no? O sea, ¿qué nos quiere decir todo esto? ¿Por qué nos habla de un soplo expulsivo pulmonar en la comunicación interauricular? Nosotros sabremos que la comunicación interauricular es una cardiopatía congénita, una de las más frecuentes en México, de tal manera que a nivel de las aurículas, más o menos como por aquí, va a haber una comunicación entre la aurícula derecha, vamos a ponerla de azul, y la aurícula izquierda, que vamos a ponerla como por aquí, de color amarillo. ¿Qué va a generar esta comunicación? Es lo que quiero que, lo importante. En esta comunicación interauricular va a haber una sobrecarga. Estamos hablando de dos cavidades, del hemicardio izquierdo y del hemicardio derecho. Las presiones a las que trabaja la aurícula izquierda son mayores a las que trabaja la aurícula derecha. Mayores presiones que las de aquí. De tal manera que evidentemente va a haber un cortocircuito del lado izquierdo al lado derecho. ¿Por qué? Porque la presión de la aurícula izquierda va a hacer que la sangre fluya hacia la aurícula derecha. Entonces, la sangre de la aurícula derecha se va a empezar a acumular. Esta sangre acumulada va a llegar entonces al ventrículo derecho. En el ventrículo derecho se va a estar sobrecargando de sangre porque está llegando un excedente, una sangre extra del hemicardio izquierdo. Cuando se empieza a acumular aquí la sangre, va a haber más volumen de lo que normalmente debería de haber. Cuando se contraiga el ventrículo derecho y pase este volumen mayor a través de la válvula pulmonar, va a generar un soplo que va a ser un soplo funcional por el hiperflujo. ¿Por qué por hiperflujo? Porque una gran cantidad de sangre va a estar pasando por esta válvula pulmonar que nos menciona literalmente el libro, va a estar relativamente estenosada, pero no porque la válvula esté afectada, sino porque estás pasando mucha sangre a través de la válvula pulmonar, lo que entonces genera que evidentemente se vea como una pequeña abertura a comparación de toda la sangre que quieres meter, y esto genera un flujo turbulento. Por eso es un expulsivo pulmonar, es decir, que vamos a escuchar ese soplo en el foco pulmonar, consecuencia de una comunicación interauricular. Esto lo podemos deducir por la fisiopatología realmente, y cuando vean cardiopatías congénitas van a ver todas estas fisiopatologías. Entonces, este es el primer punto de por qué se produce un soplo en el foco pulmonar, consecuencia de una comunicación interauricular. Quiero que alguien me diga si hasta aquí tuvo alguna duda o todo está claro para que continuemos con el siguiente. ¿Está todo claro? Todo bien, al parecer todo bien, hay likes. Ok. De acuerdo. Entonces, el siguiente es el soplo expulsivo pulmonar en la hipertensión pulmonar. Es decir, en la misma válvula pulmonar, pero consecuencia de una hipertensión pulmonar. Entonces, aquí, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué se va a producir en esta hipertensión pulmonar? A ver si puedo borrar. Bueno, si borraría hasta el dibujo que ya hice, entonces vamos a medio dejarlo por ahí. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando se produce una hipertensión en la arteria pulmonar, la válvula pulmonar va a tener una poscarga aumentada, de tal manera que cuando se abra, la poscarga a través de esta válvula pulmonar va a ser mayor y va a complicar la abertura, porque una gran fuerza o presión va a estar evitando que esta válvula se abra. Entonces, lo que normalmente se debería de abrir así, chequen la válvula. Cuando está esta hipertensión pulmonar,
se va a abrir así. Apenitas, la abertura, el diámetro va a disminuir porque la presión o la poscarga es mayor. Entonces, cuando pase la sangre, como la abertura o el diámetro es menor, va a generar este flujo turbulento. Por eso nos menciona que en la hipertensión pulmonar, a partir de, me parece que son 80 milímetros de mercurio de la presión pulmonar, se genera este soplo que va a ser en el foco pulmonar, consecuencia de ¿qué? De que aumentó la poscarga, y al aumentar la poscarga, la abertura de la válvula pulmonar se ve comprometida. Ese es el primer factor, lo primero que puede suceder. De tal manera que aquí podemos dar por hecho este soplo explicado fisiopatológicamente. El último soplo expulsivo pulmonar es en la dilatación de la arteria pulmonar, que es muy parecido al de la hipertensión pulmonar. Aquí, ¿qué va a suceder? Ustedes deben de saber que cuando hay una hipertensión pulmonar o una hipertensión de la aorta, pueden pasar dos cosas: o que se comprometa la abertura o que se dilate la válvula. Entonces, esto fue cuando se comprometió la abertura. Digamos que no se comprometió esta abertura, sino que se dilató la válvula. ¿Qué es lo que va a suceder? La mayor presión de la arteria pulmonar va a generar esta dilatación, por así decirlo, en la base. Y aquí está la válvula. Esta pequeña dilatación que va a estar generando por esta presión. Al haber esta dilatación como tal, a nivel de la base de la arteria pulmonar o en el cono arterioso, el mecanismo va a ser el mismo. La sangre que se queda acumulada aquí va a complicar la abertura de la válvula, de la válvula pulmonar, de tal manera que cuando salga la sangre se va a encontrar con una abertura menor, porque la sangre que ya estaba acumulada aquí está limitando esta abertura. Entonces genera de nueva cuenta este flujo turbulento, consecuencia de esta dilatación que se genera no propiamente en la válvula, sino en el cono arterioso de la arteria pulmonar, pero compromete la abertura de la válvula pulmonar. Por eso en la sístole se va a escuchar este soplo. Entonces ya explicamos los tres principales soplos expulsivos: expulsivo pulmonar en la comunicación interauricular, expulsivo pulmonar en la hipertensión pulmonar y expulsivo pulmonar en la dilatación de la arteria pulmonar. Luego tenemos el soplo sistólico aórtico en la insuficiencia aórtica. ¿Qué demonios nos está diciendo esto? Ni yo lo entendí la primera vez que lo leí, la verdad. Ya después de finales del semestre dije, no, pues ya entendí por qué, pero ya era muy tarde. Pero para ustedes no va a ser muy tarde. Quiero que vean esto. Tenemos aquí la arteria pulmonar, perdón, no la arteria pulmonar, la aorta, la válvula aorta, y aquí va a estar conectado más o menos con el ventrículo izquierdo. Nos dice que va a ser un soplo sistólico, consecuencia de una insuficiencia en la válvula aórtica. ¿Por qué sucede esto? ¿Qué es una insuficiencia de la válvula aórtica? Que no cierra esta válvula, que cuando debería estar cerrada, está abierta. ¿Y cuándo debería estar cerrada? ¿En la sístole o en la diástole? ¿Esta válvula aórtica debería estar cerrada, sístole o diástole? Alguien que me diga que no sea Adán. Ok, Mikey, Mike, ¿estás allá? En la diástole. En la diástole debería estar cerrada la válvula aórtica. Entonces, si esta válvula está insuficiente, en la diástole estaría así, abierta. ¿Qué va a generar? Que cuando llegue la sangre a través de la válvula mitral, se va a empezar a acumular aquí. Pero como está abierta la válvula aórtica, además de que llega sangre de la válvula mitral, va a llegar sangre de la aorta como tal. Es decir, va a tener dos sitios donde va a estar recibiendo sangre. Esto evidentemente va a sobrecargar el ventrículo izquierdo. Al sobrecargar el ventrículo izquierdo, cuando se contraiga, como va a estar abierta la válvula aórtica, no está comprometido la abertura, está comprometido el cierre. Cuando salga este volumen de sangre, va a generar un flujo turbulento porque hay mayor sangre en el ventrículo. Es decir, la sangre que regurgitó de la aorta porque no se cerró. Y sumarle a esto la sangre que viene de la válvula mitral, se sobrecarga el ventrículo izquierdo. Esta mayor sangre, cuando se contraiga en la sístole,
hace que se forme el flujo turbulento porque se vería como si la válvula aórtica estuviera pequeña, pero no es que esté pequeña como tal, es simplemente que esta sobrecarga de sangre es demasiada sangre que estás intentando pasar sobre una pequeña abertura y evidentemente va a generar un flujo turbulento. Por esto, una insuficiencia aórtica te puede generar un soplo sistólico aórtico, porque como se sobrecarga la cavidad izquierda, al momento de contraerse genera este flujo turbulento. Y por último tenemos dos soplos holosistólicos. Voy a borrar rápidamente, que son ya los últimos, que los sistólicos funcionales. Y nos menciona un soplo holosistólico tricuspidio en una... A ver. Aquí. Tricuspidio. Y aquí tenemos uno mitral. Tricuspidio en valvulopatía mitral y mitral en miocardiopatía dilatada. ¿Por qué va a haber un soplo holosistólico tricuspidio en una valvulopatía mitral? ¿Cómo rayos sucede eso? Aquí es donde viene la fisiopatología. Nos está diciendo que el soplo holosistólico se va a encontrar en el foco tricuspidio y el foco tricuspidio se encuentra a nivel del apéndice xifoides. Pero ¿por qué una valvulopatía mitral nos llevó a un soplo holosistólico tricuspidio? ¿Cómo sucedió todo esto? Aquí podemos verlo. Esta valvulopatía mitral, aquí tenemos a la válvula mitral. Hace referencia a una estenosis. Cuando está estenosada la válvula mitral, nosotros ya vimos en la fisiopatología que se va a empezar a sobrecargar de sangre la aurícula izquierda. Al sobrecargarse de sangre la aurícula izquierda, se va a empezar ahora sí que como a dilatar y lo que va a hacer esta sangre va a regresar de donde vino, que eso ya lo super sabemos. ¿Y quién se conecta con la aurícula izquierda? El sistema pulmonar. De tal manera que va a generar una hipertensión pulmonar porque se estanca la sangre allá. Al haber esta hipertensión pulmonar, vamos a mencionar aquí que a nivel de la arteria pulmonar las presiones aumentan. Al aumentar las presiones de la arteria pulmonar, el ventrículo derecho se encuentra afectado. Y yo les pregunto, quien sea que me responda, ¿se va a hipertrofiar o se va a dilatar el ventrículo derecho? Cualquiera que responda. Bueno, se va Hipertrofia. Mande. Hipertrofia. Se puede hipertrofiar, pero aquí es lo importante, dependiendo de si es agudo o si es crónico. Si es crónico, le das chance al ventrículo que se adapte. Si es agudo, como en este caso, cuando estamos hablando de esta estenosis mitral, todo este proceso es ahora sí que es rápido. Como es algo muy rápido, el ventrículo derecho no está adaptado para presiones altas, por lo tanto, lo que va a hacer va a ser dilatarse. Cuando se dilata el ventrículo derecho, ¿qué va a suceder con la válvula tricuspidia? Tenemos aquí, vamos a dibujarlo, válvula tricúspide, se dilata, ahora sí que el ventrículo derecho, y al dilatarse va a traccionar de las valvas, de tal manera que cuando traccione las valvas va a evitar que se cierren, es decir, abre más la abertura. Entonces genera una insuficiencia porque se dilató la cavidad y traccionó de las valvas, y de tal manera que en la sístole genera este soplo holosistólico a nivel de la válvula tricúspide. ¿Todo por qué? Por una valvulopatía mitral, específicamente una estenosis mitral, que generó una sobrecarga de la aurícula izquierda. La aurícula izquierda generó un estancamiento de sangre a nivel del sistema pulmonar. Eso generó una hipertensión pulmonar. Al ser un proceso muy agudo, el corazón derecho no tuvo tiempo de adaptarse, se dilató. Al dilatarse, traccionó de las valvas de la válvula tricuspidia, genera una insuficiencia tricuspidia, y al momento de la sístole se genera este soplo sistólico, consecuencia de la valvulopatía mitral, específicamente de la estenosis mitral. Ese es el mecanismo fisiopatológico de este soplo. Y finalmente tenemos el último, que nos dice el soplo sistólico mitral en la miocardiopatía dilatada. Oye, Aquí, Dani, antes de que pases a ese, hay una duda. Sí. ¿Cuál es la duda? Del soplo sistólico aórtico, entiendo por qué la insuficiencia aórtica puede producir el soplo en la sístole, pero sería de esperar que también hubiera un soplo en la diástole, ¿no? Por la insuficiencia aórtica. Exactamente. Y entonces se genera dos soplos, uno en la sístole y otro en la diástole, y de ahí vienen los soplos sístolo-diastólicos.
Pero aquí solo nos menciona Saturno, un soplo sistólico por consecuencia de la insuficiencia aórtica, pero en efecto también va a haber un soplo en la afectado, va a estar afectado la otra parte, y por eso se dice que hay sistolodiastólicos. Ok, correcto. Muy bueno. Ok, y el último que es holosistólico mitral en la miocardiopatía dilatada. Aquí el mecanismo es el mismo que el holosistólico tricuspidio en la valvulopatía mitral. Se dilata el ventrículo izquierdo. Miocardiopatía dilatada, que es dilatación de esta cavidad del corazón, es decir, ahora sí que agrandamiento, que una radiografía de tórax lo vamos a ver con una cardiomegalia. Por cierto, dato, es muy importante que sepan los grados de cardiomegalia y cómo evaluar el índice cardiotorácico. Pero bueno, al dilatarse este ventrículo, tracciona de nueva cuenta de las valvas de la válvula mitral. Al traccionar de las valvas de la válvula mitral genera esta insuficiencia por este agrandamiento de la cavidad y genera este soplo sistólico en la válvula mitral, consecuencia de qué? De que se agrandó el ventrículo izquierdo, traccionó de las válvulas, al momento de la sístole, genera este flujo turbulento en toda la sístole. Esa es la explicación de por qué son los sistólicos funcionales. Y ya estos son más cortos. Los diastólicos. Los diastólicos se dividen en tres: protodiástole, mesodiástole y telediástole. Los protodiastólicos te mencionan dos: consecuencias de hipertensión. Hipertensión pulmonar, el escape aórtico, propiamente la hipertensión pulmonar, y el segundo que es el soplo de Graham-Still, que tienen que saberse los nombres. Ahora sí que es el Graham-Still, que Austin Flint, que Carey Combs, que el soplo de Gibson, que el soplo de Retumbo-Duroches, todos esos se los tienen que saber el qué es cada uno. De Graham-Still, ¿qué es? Es una hipertensión pulmonar, y el escape aórtico ahora sí que es consecuencia de la hipertensión pulmonar. Vamos a ir un poquito más rapidito. Si tienen dudas, pues mi compañero Adán lo va a estar mencionando. Al haber esta hipertensión en la arteria aorta, en la aorta propiamente, va a generar ahora sí que insuficiencia, por lo mismo de que se dilata. Al dilatarse, esta arteria aorta va a traccionar levemente de la válvula aórtica y va a comprimir el cierre. Esto no va a ser tan grave como lo que pasa en la tricuspidia en la mitral que vimos. Realmente va a ser un pequeño orificio. Digamos que, a ver, no, o sea, esta es la pata de este dibujo. Está aquí la válvula aórtica. Digamos que se genera un pequeño orificio, así de pequeño, pero lo suficiente para que genere un leve flujo turbulento. ¿Esto por qué? Porque al haber una hipertensión en la válvula aórtica, dilató, como mencioné, la base de la aorta. Al dilatar, tracciona las válvulas y genera una pequeña abertura, de tal manera que en la diástole un muy pequeño flujo regresa y genera este soplo protodiastólico. Solo en la protodiástole. ¿Por qué? Porque como es muy pequeña la afección, no alcanza a que llegue a la mesodiástole y a la telediástole. Solo se limita a la protodiástole porque la afectación es muy pequeña. De tal manera que esto genera este escape aórtico en la hipertensión arterial sistémica, es decir, este soplo sistólico, protodiastólico, perdón, por esta dilatación de la válvula aórtica. ¿Qué va a suceder con el Graham-Still? Literalmente el mecanismo es el mismo, solo que en vez de la válvula aórtica va a ser en la válvula pulmonar. Y quiero que sepan dos cosas aquí en el Graham-Still. El de Graham-Still solo se va a producir cuando la presión arterial de la válvula pulmonar sea mayor a 80 milímetros de mercurio. La presión normal de la válvula pulmonar, ¿alguien sabe cuál es? ¿Alguien se acuerda o ha leído cuál es la presión normal? ¿No? Ok, la presión normal, la presión sistólica es de 25 milímetros de mercurio. Cuando la presión sistólica supera los 80 milímetros de mercurio en la válvula pulmonar por esta hipertensión pulmonar, se va a producir este soplo de Graham-Still. Entonces tenemos la válvula pulmonar, tenemos la arteria pulmonar aquí, genera la dilatación. Al dilatarse compromete el cierre de la válvula pulmonar y genera este flujo turbulento en la diástole. Y por eso de ahí viene el soplo de Graham-Still, que proviene de una hipertensión pulmonar siempre y cuando la presión supere los 80 milímetros de mercurio. Y lo mismo sucede solo que en la arteria aorta. Uno sucede a nivel pulmonar, otro a nivel sistémico. Solo que a nivel sistémico no tiene un nombre como tal. No es tan importante como el de Graham-Still, que ahí sí es importante. Porque cuando vean el tema de hipertensión pulmonar, van a ver este soplo. Ok, explicado eso, tenemos el siguiente, que son los mesodiastólicos, que son los retumbos. Los retumbos solo se hacen mención cuando se habla de la mesodiástole. Son 4: retumbo mitral, retumbo tricuspidio, Austin Flint y Carey Combs. Retumbo mitral en la comunicación interventricular y la persistencia del conducto arterioso. Tenemos aquí la aorta, tenemos aquí el ventrículo izquierdo, tenemos
Lo digo un poquito mal. Ok, tenemos aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, aurícula izquierda, y más o menos por aquí estaría la aorta. Lo estoy dibujando lo más rápido posible, una disculpa. Entonces, un retumbo a nivel de la válvula mitral, es decir, estaría como por aquí en la válvula. Vamos a hacer más grande la aurícula. Válvula mitral, en la comunicación interventricular y en la persistencia del conducto arterioso. Comunicación interventricular. El ventrículo está comunicado. ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál presión es mayor? La del ventrículo izquierdo. Por ende, la sangre del ventrículo izquierdo pasa al ventrículo derecho. Cuando pasa al ventrículo derecho, se sobrecarga el ventrículo derecho de sangre por esta sangre que está recibiendo del ventrículo izquierdo. Esta sobrecarga va a pasar a través de la arteria pulmonar y te puede generar este soplo a nivel de la válvula pulmonar porque hay un hiperflujo. Pero aquí no nos está mencionando de este soplo a nivel de la válvula pulmonar. Nos está hablando de un soplo en la válvula mitral, consecuencia de esta comunicación interventricular. Entonces nosotros vamos a seguir. Pasa la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho. El ventrículo derecho pasa a través de la arteria pulmonar, llega a los pulmones, al sistema pulmonar y regresa a la válvula, a la aurícula izquierda. Se sobrecarga la aurícula izquierda porque mucha sangre está llegando y cuando pase entonces a la válvula mitral va a generar este flujo turbulento porque mucha sangre está pasando a través de una pequeña válvula y genera este retumbo mitral mesodiastólico, consecuencia de esta comunicación interventricular. La persistencia del conducto arterioso es el mismo mecanismo, solo que está aquí la aorta y aquí está la arteria pulmonar. El conducto arterioso es una comunicación entre la aorta y la arteria pulmonar, de tal manera que la sangre de la arteria pulmonar se va a sobrecargar a nivel de los pulmones, llega a la aurícula izquierda, se sobrecarga. ¿Por qué? Porque sangre de la aorta está pasando directamente a la arteria pulmonar y está sobrecargando esta circulación pulmonar. Y el mecanismo va a ser el mismo. Ahora, yo quiero que se queden con algo importante, un dato que posiblemente se los pregunten. Esta comunicación interventricular, ya dijimos que es un cortocircuito de izquierda a derecha. Sin embargo, el último episodio o el estado más avanzado de la comunicación interventricular va a generar un síndrome que ustedes lo van a ver después, creo yo, que va a hacer que esta presión del ventrículo derecho sea tanta que la presión del ventrículo derecho se equipare con la del ventrículo izquierdo, haciendo que la sangre, en vez de que vaya de izquierda a derecha, vaya de derecha a izquierda, porque la sangre, la presión del hemicardio derecho igualó a la presión del hemicardio izquierdo e inclusive la superó y entonces la sangre del cortocircuito de izquierda a derecha se vuelve de derecha a izquierda. Esto es el síndrome de Eysen. La verdad no sé cómo se escribe, pero pues ahí lo buscan. Eysen-Menger. Síndrome de Eysen-Menger cuando el cortocircuito de izquierda a derecha se convierte de derecha a izquierda. ¿Por qué? Por esta comunicación interventricular que fue demasiada, que equiparó las presiones y hizo que se revirtiera el cortocircuito. Dato muy importante que quiero que se sepan. El último, bueno, no el último, el siguiente es el retumbo tricuspidio en la comunicación interauricular. Quiero volver a las diapositivas. Aquí. En la comunicación interauricular. Tenemos aquí las... no se dibuja. Aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. ¿Qué va a generar este retumbo a nivel de la válvula tricúspide? Es decir, a este nivel. Una comunicación aquí a nivel de las aurículas va a hacer que la sangre pase de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. La aurícula derecha se va a sobrecargar de sangre y va a pasar a través de la válvula tricuspidia. Y básicamente ese es el mecanismo fisiopatológico. Se sobrecarga la sangre, mucha sangre pasa a través de una pequeña válvula y genera este flujo turbulento a nivel de la válvula tricuspidia en esta comunicación interauricular. No hay más, es básicamente el mecanismo fisiopatológico. Luego tenemos el soplo el retumbo de Austin Flint. El de Austin Flint, ¿qué nos dice? Es consecuencia, es un retumbo en la válvula mitral, perdón, en la válvula aórtica, consecuencia de una insuficiencia en la válvula mitral. Es decir, está aquí la válvula, perdón, la aorta. Aquí tenemos al ventrículo, a la aurícula izquierda, ventrículo izquierdo, aquí está la válvula aórtica, aquí está la válvula mitral.
mitral, aquí, aórtica. Esta insuficiencia en la válvula aórtica, ¿qué va a generar? Un flujo regurgitante de sangre en la diástole. Mucha sangre va a llegar de nuevo al ventrículo, de tal manera que es tanta esta sangre que cuando se intente abrir la válvula mitral, porque en la diástole la válvula mitral está abierta, esta sangre o el flujo regurgitante va a estar comprometiendo su abertura porque va a empezar a chocar con la valva septal de la válvula mitral. Entonces, este flujo regurgitante en la insuficiencia aórtica compromete la libre abertura, literal, así lo menciona el libro, de la valva septal de la válvula mitral, de tal manera que genera un flujo turbulento en la válvula mitral porque no se abre bien, consecuencia de que en la válvula aórtica este flujo regurgitante fue empujando esta válvula septal. Este es el mecanismo fisiopatológico del soplo de Austin Flint. Y el de Carey-Combs no es tan complicado. Básicamente te menciona que es consecuencia de una fiebre reumática que va a generar una inflamación de la válvula como tal, de la válvula mitral. Al inflamarse la válvula mitral, pues básicamente compromete la abertura porque está inflamada y pues se genera este soplo en la diástole. Y finalmente tenemos los telediastólicos, el mixoma auricular. El mixoma es un tumor. Está aquí la aurícula, está aquí el ventrículo, la válvula mitral. Imagínense el tumor más o menos a este nivel. Cuando la aurícula se contraiga, va a hacer que descienda este tumor y va a descender y va a tapar literalmente la válvula mitral. Y cuando tape la válvula mitral, pues obviamente compromete su abertura y la pequeña sangre que apenas puede pasar, pues obviamente va a generar este flujo turbulento, la pequeña porción de sangre que va a pasar. Por eso se produce en la telediástole, porque ahí, recuerden, en el ciclo cardíaco está el escape, pero en la patada auricular. Las fases de la diástole son ahora sí que se divide en tres, y la última parte que propiamente la telediástole es cuando se contrae, o la sístole auricular se contrae y expulsa lo último de sangre que queda. Cuando se contrae esta aurícula, hace que este tumor baje y comprometa la válvula mitral y él genera este flujo turbulento. Y pues básicamente este es el mecanismo fisiopatológico de todos estos soplos. Ya no quitar más tiempo, vamos a continuar con los soplos que le corresponden a Adán. Adán, presenta, voy a detener aquí. Ok, ya voy. Bueno, los soplos que siguen, realmente una vez que hayan entendido los que dijo Daniel, es mucho más rápido de poder identificar los que vamos a ver a continuación. Entonces, observen que ahora ya cambiamos de colores, ya no nos encontramos en los soplos funcionales que dan de color azulito, estamos en los soplos orgánicos, que son estos que pues estoy poniendo de color naranja. Así como existen soplos funcionales que se dividen en sistólicos y en diastólicos, también los orgánicos lo son. O sea, los orgánicos tienen sistólicos y diastólicos, los funcionales también. Entonces, hay que diferenciar que dentro de los sistólicos hay dos grupos de soplos orgánicos, que serían los expulsivos y los regurgitantes. Entonces aquí lo que hay que entender es que ocurre este evento de expulsión, pero también regurgitación en la sístole. ¿A qué me refiero? Imagínense que el ventrículo izquierdo se está llenando, ¿verdad? Ya se llenó. Entonces, lo que va a ocurrir durante la sístole es que se va a expulsar sangre, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el único sitio donde se expulsa sangre? Pues en el caso del ventrículo izquierdo, pues sería hacia lo que es la aorta. Entonces, los soplos expulsivos los vamos a escuchar cuando se expulsa sangre de ventrículo a aorta, en el caso del izquierdo, o de ventrículo derecho a arteria pulmonar. Esos son los expulsivos y tienen que ocurrir en la sístole, ¿ok? Ahora, los regurgitantes. En realidad, imagínense que durante la sístole, así como se está expulsando sangre acá, pues puede regurgitar sangre en alguna válvula auriculoventricular que no cierra bien y eso va a producir soplos regurgitantes.
durante la sístole. Entonces, durante la sístole, si el soplo se produce hacia la arteria pulmonar o hacia la aorta, entonces es expulsivo. Si el soplo se produce porque al haber la sístole no sella bien la aurículo ventricular, ya sea la derecha o la izquierda, pues entonces estamos hablando de que es una regurgitación. ¿Qué es regurgitar? Cuando te regurgita algo, y sabes que regurgite mi comida, a eso se refiere, ¿no? Regresar a la sangre a un lugar de donde vino. Entonces, eso es la gran diferencia. Ambos ocurren en la sístole, pero uno ocurre pues en un sitio diferente, como ya les mencioné. Bueno, ahí está la comparativa y ahora va a quedar un poquito más claro. Ahorita vamos a ver primero los expulsivos, que son los que les acabo de decir. Los soplos expulsivos son 3 y obviamente tienen que tener una afección en uno de los grandes vasos que les dije, la aorta, la arteria pulmonar y la aorta de nuevo. Son los únicos vasos que pueden tener un soplo expulsivo. Entonces, ¿qué características tienen los soplos? O sea, cuando les describan un soplo que está en diamante, está en la sístole, porque vean que está entre S1 y S2, enseguida piensen en un soplo expulsivo. O sea, asocian diamante con soplo expulsivo, porque se encuentra en la sístole. Ahora, ¿cómo ocurre? Bueno, es fácil. Vamos a comenzar con la estenosis aórtica. Si estamos hablando de que el soplo se oye en la válvula aórtica, pues lo vamos a escuchar en el foco aórtico. Y vamos a escuchar un ruido en diamante, que es el que les acabo de decir, y vamos a escuchar el desdoblamiento del segundo ruido cardíaco. ¿Por qué? ¿Qué válvulas producen el segundo ruido cardíaco? En las sigmoideas, ¿no? Entonces, si nosotros estamos diciendo que la válvula aórtica presenta una estenosis, pues significa que la sangre tarda más en pasar del ventrículo hacia la aorta y por lo tanto se cierra después que la válvula pulmonar. Entonces no genera un segundo ruido cardíaco como tal, parejito, por así decirlo. Como tarda más en cerrarse la estenosis, pues se desdobla el ruido y vamos a escuchar un segundo ruido desdoblado, ¿ok? Entonces, aquí tenemos el esquema. Tenemos nuestro ventrículo izquierdo que intenta expulsar la sangre hacia la aorta, pero está estenosada. Bueno, sí, está estenosada. Cuando vean las cardiopatías congénitas van a ver que hay varios tipos de estenosis. Por ahora no es relevante. Hay que si supravalvular, que si valvular, que si infravalvular, etc. Pero lo importante aquí es que recuerden que cuando escuchen un soplo, que les diga el caso clínico, soplo expulsivo en el foco aórtico, pues van a pensar enseguida en una probable estenosis aórtica. Y eso es en cuanto a la estenosis aórtica. Ahora imaginen lo mismo, solo que en el ventrículo derecho. Pues entonces vamos a encontrar el soplo en diamante, en el foco pulmonar, y entonces es porque está estenosado. Es exactamente lo mismo, solo que hacia la arteria pulmonar. Y en el caso de la coartación aórtica, ¿qué significa coartación? Si alguien alguna vez tuvo la curiosidad de revisarlo, significa estrechamiento de la aorta. ¿Y qué es esto? Literal, esta imagen nos lo muestra. La aorta tiene una estenosis después del callado aórtico y se le llama coartación. Esta coartación lo que hace es a la larga generar también un soplo que se puede escuchar incluso en la espalda. Se escucha en el foco aórtico o en la espalda. Y esto lo que hace es generar toda una enfermedad y toda una fisiopatología que altera la presión, porque obviamente la sangre pues pierde presión y entonces los riñones no sienten la presión y eso genera hipertensión, etcétera, etcétera, pero eso es una patología. Lo importante es que sepan que también es causa de un soplo expulsivo, porque la sangre está pasando a través de una luz que está estenosada. Entonces estos son nuestros 3 expulsivos. Y bueno, si alguien tiene dudas puede preguntar. Me dices, Daniel, ¿por qué no puedo ver las manos? Entonces, esos son los expulsivos. Pasamos ahora al otro grupo, que serían los soplos regurgitantes, que también ocurren en la sístole. Y como dijo Daniel, estos soplos son los que se conocen como en barra, como holosistólicos, como pansistólicos. Y siempre, siempre, siempre nos hablan de que cuando ocurre la sístole,
no contienen bien las válvulas auriculoventriculares la sangre y se les sale, por así decirlo. O sea, en vez de que, imaginemos, vamos a comenzar con la insuficiencia mitral, ¿no? En vez de que el ventrículo izquierdo expulse sangre solo a la aorta, como no es suficiente la fuerza que tiene la válvula mitral, es una válvula insuficiente, parte de la sangre regurgita hacia la aurícula izquierda. Por eso se llaman soplos estructurales. ¿Estructural por qué? Porque hay un problema en la estructura de la válvula mitral. Orgánicos, porque directamente se está produciendo acá el soplo. Regurgitantes, porque está regurgitando sangre hacia esta cavidad, hacia la aurícula. Entonces, ese es el soplo que vamos a encontrar. Evidentemente, pues lo vamos a encontrar en el foco mitral. Luego tenemos el mismo mecanismo, solo que aplicado a la válvula tricúspide. Y acá está, vean, aquí está más esquematizado. La sangre durante la sístole se expulsa o se debería de expulsar solo la arteria pulmonar, pero como es insuficiente la tricúspide, parte se regurgita hacia la aurícula derecha. Y para finalizar, tenemos un soplo que se produce por comunicación interventricular y que realmente es un soplo que se considera orgánico regurgitante, porque pues en realidad la sangre pues está yendo de un lado a otro, que es anómalo. Y esto solo es cuando hay comunicaciones interventriculares y se escucha el soplo, cómo pasa de aquí a acá, de aquí a acá. Y de cierta forma pues también es regurgitante. Y estos son los soplos regurgitantes. Pasamos a los diastólicos. Los diastólicos también se dividen en dos grupos, los protodiastólicos y los mesotelediastólicos, que prácticamente, o sea, no les quiero llamar como tal, es que no se les puede llamar expulsivos ni regurgitantes, porque en la diástole no hay expulsión. Entonces, en la diástole lo que hay es relajación de los ventrículos, llenado desde las aurículas a los ventrículos, y es todo. Entonces, ¿qué puede ocurrir acá? Pueden ocurrir dos cosas. Uno, ¿de dónde, cuando se llenan los ventrículos, de dónde viene la sangre? De las aurículas, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, la válvula aórtica, que es esta, o la válvula pulmonar, que es esta, son insuficientes y el ventrículo se relaja? De cierta forma, la sangre que debería de irse hacia las arterias pulmonares, como no se cerró bien esta válvula, se regresa. Entonces, hasta cierto punto, podríamos hablar de que la sangre está siendo regurgitada. No es el término que se usa, pero es una asociación que ustedes pueden hacer. La sangre está regresando a donde no debería. Bueno, esa es la diferencia. Los soplos diastólicos pueden tener una afección por culpa de las aórticas o pulmonares, que serían sigmoideas, porque la sangre se retorna, ¿ok?, hacia los ventrículos. Y esos ocurren en la protodiástole. ¿Por qué? Eso es importante que lo relacionen. La protodiástole, inicio de la diástole, siempre, ¿ustedes qué creen que va a ocurrir primero? ¿O el retorno de la sangre que acabas de expulsar o la entrada de la sangre de las aurículas a los ventrículos? Lo primero que ocurriría, si tú comparas en tiempo, es que la sangre se regrese al ventrículo desde la arteria pulmonar o la aorta, porque es como lo que tendría que ocurrir primero por las presiones que hay aquí, que se manejan. Entonces, esto hace que siempre que tú escuches un soplo en la diástole, pero es solo en el inicio, es porque está ocurriendo a nivel de las sigmoideas. En cambio, cuando pasamos a los mesotelediastólicos, mesotele implica el final de la diástole. En el final de la diástole, ¿qué es lo que ocurre? El llenado como tal a través de las válvulas, que serían la auriculoventricular derecha o la auriculoventricular izquierda. Entonces, este llenado puede verse alterado cuando existe estenosis, ya sea mitral o tricuspidia. Cuando pase la sangre de esta aurícula a este ventrículo, pues va a tener una luz más estrecha y por lo tanto va a producir un soplo. Ahora, con las imágenes va a quedar más claro. Los diastólicos, como les dije, protodiastólicos, o sea, que ocurren al inicio de la diástole. ¿Qué es lo que ocurre primero? La regurgitación desde la aorta, desde la pulmonar. Entonces, las imágenes nos lo muestran. Vean que aquí
cuando se relaja el ventrículo izquierdo, como no es suficiente la aórtica, vean la imagen, no se cerró bien, se retorna la sangre, o sea, es un soplo en la diástole, pero específicamente en la protodiástole. Es un flujo turbulento, o sea, es sangre que está retornando. Y en el caso de la insuficiencia pulmonar, lo mismo, es sangre que pasa desde lo que sería la arteria pulmonar hasta el ventrículo derecho. Véanlo, se regurgita. Ahí está. No inventé el término, sí se le llama regurgitación pulmonar. Entonces regresa la sangre. Y ese sería en este caso. Y por último, pues estos son más facilitos. Meso-tele-diástole, o sea, al final de la diástole, ponle. Ignora el meso, ¿no? Ponle telediástole para que no te revuelvas con meso, tele. El final de la diástole, como les comenté, ocurre una relajación, en donde ya la sangre de las aurículas puede pasar fácilmente a los ventrículos. Imagínate que este corazón sí le sirve su válvula pulmonar y su válvula aórtica. Ah, perfecto. Entonces no se regurgitó la sangre. ¿Cuál es el siguiente paso? Ah, pues vamos a llenar nuestros ventrículos. Entonces, si existe una estenosis de la mitral, como está aquí, entonces el flujo pues va a ser turbulento porque está pasando por una luz estrechada. Y en el caso de la estenosis tricúspide, lo mismo. Si existe una estenosis en la tricúspide, vea que aquí pasa bien la sangre. Aquí no pasa bien la sangre. Entonces también vamos a encontrar un soplo. Evidentemente estos soplos van a corresponder al foco que dice foco mitral, foco tricúspide. Entonces estos serían todos los soplos orgánicos. Y aquí en esta tablita que está en el Saturno se resume todo lo que les acabo de decir. Estos solo ocurren en la sístole y en la sístole solo puede ocurrir dos cosas: expulsión a través de grandes vasos o regurgitación que viene de los grandes vasos. Y en el caso de los diastólicos solo pueden ocurrir dos cosas: regurgitación, pero que viene también de los grandes vasos, o en este caso los mesotelediastólicos sería como un llenado, ¿no? No, aquí me confundí, no de los grandes vasos, perdón, de las aurículas, de los ventrículos a las aurículas. Es una regurgitación porque se regresa. En este sí viene de los grandes vasos. Y en este, pues es un llenado igual por estenosis que ocurre. Y básicamente es todo lo que se menciona de los orgánicos sistólicos. Y pues los últimos son los continuos. Si alguien tiene dudas, si alguien lo revolví, una disculpa, pero es todo. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? Para que ya termine. Esta es la última diapositiva, de hecho. Terminamos con esto y pasamos al caso clínico. Ok. Pasemos al caso clínico. Bueno, al caso clínico. Al último de los continuos. Y ya después al caso clínico. Ok. ¿Sí se ve mi diapositiva? Sí. Sí. Ok. Los soplos continuos se van a dividir en tres. Tenemos aquí. Ay, no se vio nada. Aquí. El primer grupo por circulación colateral abundante. El segundo grupo, los continuos torácicos. Y el tercer grupo, los sistolodiastólicos. Realmente te explico un montón de todos estos soplos. Pero les voy a ser franco. No tienen que saber todo eso. Lo que les puse aquí es lo más importante, realmente. Y lo que les voy a mencionar ahorita. Porque los continuos son soplos muy bellos, sinceramente. Y que solo te van a preguntar, o solo les van a preguntar uno. ¿Qué vendrá siendo este? Se los voy a marcar. Ahí. Este de aquí. Este es el único que les van a preguntar, el soplo de Gibson. ¿Cuál es los soplos de circulación colateral abundante? Son los que no se producen en las válvulas, sino por alguna afectación fuera, por así decirlo, de las válvulas. En este caso está el soplo mamario. Ahorita en ginecología, o cuando vean gineco, van a darse cuenta que en el segundo y el tercer trimestre, primero y segundo trimestre, me parece, de la mujer embarazada, algunos dicen que hasta el tercer trimestre, se va a producir este soplo. ¿Por qué? Porque cuando la mujer está embarazada hay una serie de cambios hemodinámicos en su sistema, de tal manera que se produce un aumento del volumen intravascular y genera un aumento de la frecuencia cardíaca, y también hay un aumento se produce un corazón hiperdinámico en pocas palabras. Perdón. Entonces, soplo mamario.
Tenemos a las arterias torácicas internas o las arterias mamarias. Estas van a ser las que van a originar este soplo mamario, porque como está pasando mucha sangre a través de ellas, o una sangre a mayor velocidad, vamos a decirlo así, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta en el embarazo, genera este flujo turbulento. No significa que siempre se escuche, a veces se puede escuchar. Entonces, en el segundo y tercer trimestre del embarazo podríamos escuchar este soplo mamario o soplo a causa de la torácica interna o la mamaria interna, consecuencia de este corazón hiperdinámico, y es un soplo categorizado en la circulación colateral abundante, porque no está afectado ninguna válvula, sino que es consecuencia de una arteria que está anterolateralmente al corazón. Y luego tenemos los soplos torácicos o los continuos torácicos. El importante aquí es el soplo de Gibson. El soplo de Gibson se debe a una persistencia del conducto arterioso. Conducto arterioso es el mecanismo que ya expliqué anteriormente. Pasa de la sangre de la aorta a la arteria pulmonar, y este paso de sangre te genera este soplo. Y aquí tenemos el fonocardiograma. Tenemos la diástole y tenemos la sístole, y tenemos de nuevo la diástole. Se va a producir este soplo continuo de tal manera, así va a venir. Sístole y diástole. Va a abarcar ambas partes, y aquí continuaría. Pues va a abarcar la sístole y va a abarcar la diástole. Entonces, ¿por qué se debe? Como mencioné, esta persistencia del conducto arterioso genera esta comunicación, y siempre va a estar esta comunicación allá. Por lo tanto, tanto en sístole como en diástole va a generar este flujo turbulento. Soplo de Gibson, consecuencia de una comunicación de una persistencia del conducto arterioso. Por último, tenemos al síndrome de Lutten-Bacher. ¿Qué rayos es eso? Síndrome de Lutten-Bacher son dos anomalías. Es un soplo sístolo-diastólico, es una comunicación interauricular y es una valvulopatía mitral. Cuando en un corazón encontramos una comunicación entre cavidades interauricular, sumándole a esto una estenosis de la válvula mitral, a este complejo se le llama síndrome de Lutten-Bacher. ¿Okay? Quiero que se lo lleven a casa. Síndrome de Lutten-Bacher, comunicación interauricular más estenosis de la válvula mitral. Entonces, ¿por qué te produce un soplo sístolo-diastólico? De hecho, es lo que mencionamos anteriormente. Quien me haya preguntado, la verdad no distinguí voz, no sé quién me preguntó. En una comunicación interauricular te va a generar un soplo a nivel de la sístole por esta sobrecarga aquí. Y en la diástole, la estenosis de la válvula mitral te va a generar otro soplo, porque la sangre no va a pasar bien en el momento de la diástole. La sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo va a estar comprometida el paso de sangre porque está estenosada esta válvula mitral. Y en la comunicación interauricular va a haber un soplo a nivel de la sístole, es decir, un soplo sistólico pulmonar, consecuencia de esta comunicación interauricular. Y ya explicamos el mecanismo fisiopatológico de por qué sucede, sobrecarga de sangre. Entonces, en el fonocardiograma vamos a ver esto. Va a haber un soplo en la sístole, otro en la diástole, y a esto, el conjunto de estas dos anomalías se les denomina sístolo diastólico, y es el único de los soplos continuos en los cuales se va a escuchar ruidos cardíacos, es decir, se va a escuchar el segundo ruido cardíaco, porque no lo afecta. En cambio, los otros, te voy a poner otro color, el soplo torácico y el de circulación colateral abundante, viene así. Pasa, por así decirlo, por encima del segundo ruido, por eso no se escucha. En cambio, en los sístolo-diastólicos sí podemos escuchar el segundo ruido cardíaco. Un ejemplo de soplo sístolo-diastólico es el síndrome de Lutten-Bacher. Ahora, ya para finalizar, puntos clave que quiero que se lleven y que tomen en cuenta y lo anoten, porque es lo que les pueden preguntar. Primer punto importante de los soplos continuos, solo se van a producir cuando haya una comunicación entre cavidades. Comunicación entre cavidades. Segundo punto importante, además de que haya una comunicación entre cavidades, se van a producir cuando haya una diferencia de presión entre esas dos cavidades. Diferencia de presión. Tercer punto, esa diferencia de presión debe ser mayor o igual a 20 milímetros de mercurio. Cuarto punto, esta diferencia de presión se debe de mantener tanto en la sístole como en la diástole. 4 puntos importantes. Comunicación entre cavidades, la presencia de una diferencia de presión, que esa diferencia de presión sea mayor a 20 milímetros de mercurio, y además que se mantenga tanto en la sístole como en la diástole. Son los 4 puntos claves que deben de pasar para que se produzca un soplo continuo. 3 tipos de soplos continuos: circulación colateral abundante, soplo mamario; torácico, el soplo de Gibson; y sístolo-diastólicos, síndrome de Lutten-Bacher. Y básicamente es lo que quiero que se lleven a casa, porque es lo que les van a preguntar.
Realmente, el que posiblemente más les pregunten sea soplo de Gibson, persistencia del conducto arterioso, y así se los van a preguntar. ¿Cuál es el soplo de Gibson? O el mecanismo fisiopatológico del soplo de Gibson. Y pues ya. Los demás, está de más que lo estudien porque no es tanto lo que están buscando evaluarles. Entonces, básicamente eso sería todo por los soplos. Ahora yo les pregunto, ¿quieren que veamos el caso clínico, que nos lo respondamos? Porque literalmente aquí entre nosotros es un caso clínico que vino en mi examen. Entonces, por favor, levanten la mano los que quieran que lo respondamos o los que ya quieran que termine la sesión. Ok, vamos a proyectar y vamos a responder. ¿Por qué? Porque así son las preguntas que les van a poner. Había más preguntas, pero realmente ya no va a dar tiempo. Solo les voy a proyectar este caso clínico y ya las preguntas se las paso en el grupo, porque son preguntas de opciones múltiples. A ver. Aquí sí quiero que lo vayan respondiendo igual ustedes. No me dejen morir solo ahí preguntando y que nadie conteste, porque da pena, da tristeza. A ver, alguien que me responda si se puede ver la pantalla. Sí. Ok, Yes. quiero que lo lean. Y ahorita lo voy a leer yo y lo vamos a tratar de responder. Les voy a dar 1 minuto para que lo lean. Luego lo leo en voz fuerte y lo respondemos. Ok, suficiente tiempo. Ya lo debieron de haber leído todo. Si no, pues no pasa nada. Luego ven la clase. Vamos a leerlo. Se trata de un paciente masculino de 70 años de edad, no fumador, se dedica a la apicultura en Oshkoshka. Desde hace 11 meses refiere fatiga y desde hace 6 meses disnea asociada a esfuerzos. Primero, relacionados con su trabajo y ha progresado hasta disnea asociada a actividades de la vida cotidiana, acompañado de edema de miembros inferiores, simétrico bilateral no doloroso. Niega angina, ni historia de fiebre o infecciones respiratorias de repetición. En la exploración física vamos a encontrar una tensión arterial de 130-40 milímetros de mercurio. Aquí quiero que alguien me diga qué tipo de hipertensión es, sistólica o diastólica. Sistólica. Exacto, una hipertensión sistólica. Lo voy a subrayar, güey, como está muy... Aquí está. Primero punto, quiero que se den cuenta que estamos hablando de una hipertensión sistólica. Frecuencia cardíaca 90 latidos por minuto. ¿La frecuencia cardíaca está normal o está acelerada o está bradicático? Alguien que me diga. O sea, está normal, ¿no? O sea, Dentro Sí, del está rango. normal. Está en el rango, exacto. Frecuencia respiratoria 24 respiraciones por minuto. Alguien que me diga, ¿está aumentada o está disminuida o está normal? Rápidamente. aumentada. Alta. Exacto, está en el límite, llegando a la aumentada. Recuerden que lo normal es de 12 a 20, 12 a 22, más o menos en ese rango se encuentra. Temperatura 36 grados, saturación de oxígeno 93. Ya está saturando bajo este pobre hombre. Presión venosa yugular estimada por clínica de 18 centímetros de agua. ¿Alguien sabe cuál es la presión venosa yugular normal? Ok, la presión venosa yugular normal es entre 4 a 8 centímetros de agua. Apúntenlo. Reflujo abdominojuglar positivo. Tórax con ápex en quinto espacio intercostal, línea axilar anterior izquierda. Aquí está el punto que nos interesa. Primer punto que hay que resaltar. ¿Cómo está el ápex? ¿Normal o está desplazado? Está desplazado a la izquierda. Desplazado. Exacto. Entonces, ¿qué nos dice? ¿Crecimiento ventricular izquierdo o derecho? Derecho. Derecho. Entonces, primero que debemos hacer, ok, no está desplazado hacia abajo, solo hacia la izquierda, entonces hay una afectación en el lado derecho del corazón.
Luego tenemos ruidos cardíacos semirrítmicos, S1 normal, sístole limpia, escape diastólico de intensidad 4 de 6 en la escala de Harvey-Levin. ¿Y dónde encontraremos este escape diastólico? En el segundo espacio intercostal paraesternal izquierda. Segundo punto importante, segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Qué foco se encuentra aquí? ¿Quién me dice? El El pulmonar. pulmonar. El pulmonar, exactamente. Entonces, podemos decir que la válvula pulmonar está afectada. Y tiene lógica entonces que el hemicardio derecho esté afectado porque la válvula pulmonar es del hemicardio derecho. Y entonces tenemos aquí el tercer punto importante, escape diastólico. ¿Qué es un escape diastólico? ¿De qué nos habla? ¿De estenosis o insuficiencia? Lo mencionó Adán. De insuficiencia. De insuficiencia. Y entonces nos dice tono alto, timbre aspirativo, irradiado a través del borde externalis ipsilateral. La pregunta, ¿cuál es la válvula que está afectada? ¿Quién me responde de estas opciones? La primera pregunta que nos hace, ¿cuál es la que está afectada? ¿Cuál es la que dijimos? La ¿Será pulmonar. La pulmonar es la que está afectada, exacto. Nosotros vamos a seleccionar pulmonar, primera respuesta correcta. Luego, ¿cuál es la patología valvular que se sospecharía? Estenosis, insuficiencia, ya dijimos que va a ser una insuficiencia. ¿Por qué? Porque nos está diciendo un escape diastólico. La respuesta es insuficiencia en la válvula pulmonar. Y entonces, ¿por qué se desplazó el ápex hacia el lado izquierdo? Porque si recordamos la fisiopatología, al haber esta insuficiencia nos genera una sobrecarga en el hemicardio derecho. Esta sobrecarga es una sobrecarga diastólica, es decir, va a generar un agrandamiento del hemicardio derecho o del ventrículo derecho, consecuencia de esta sobrecarga de sangre, y esto va a desplazar el ápex hacia la línea axilar anterior. Y como no lo desplaza hacia abajo, nosotros automáticamente decimos, ok, como está desplazada hacia la línea axilar anterior, nuestro primer punto nos dice que es una afectación en el ventrículo derecho. Seguimos leyendo. Nuestro segundo punto importante nos habla de un escape diastólico. Automáticamente recordamos, un escape nos habla de una insuficiencia. ¿Ok? Entonces hay una insuficiencia, ya sea en la válvula tricuspidia o en la válvula pulmonar. Aún no sabemos dónde porque no nos han dicho en qué foco se encuentra esta alteración. Pero ya sabemos que nos habla de una insuficiencia. ¿Ok? Y finalmente tenemos en el segundo espacio intercostal línea paraesternal izquierda. Ah, ok, entonces, ¿qué foco se encuentra ahí? El pulmonar. Y entonces todo cobra lógica. Nos dice que hay una afectación en la válvula pulmonar. Como es un escape diastólico, nos habla de una insuficiencia pulmonar. Y como está desplazado el ápex hacia la izquierda, nos dice que esa insuficiencia ya llevó a un crecimiento o una sobrecarga diastólica que desplazó el ápex hacia el lado izquierdo. Y esto tiene lógica porque nos menciona que el paciente tiene edema y reflujo eh, no patoyugular, perdón, es, por aquí lo mencionaba, abdominoyugular y presión venosa yugular aumentada. ¿Por qué? Porque todo lo que se encuentra del lado derecho es esta sangre que se está acumulando, todo por esta insuficiencia. Entonces, aquí es cuando cobra lógica los soplos. Y este caso clínico vino en mi examen, realmente. Y este tipo de preguntas son las que te hacen. Y luego te ponen un electrocardiograma y te dicen, ok, ¿qué vas a encontrar en el electrocardiograma si está agrandado el ventrículo derecho? Y entonces ustedes van a recordar la patología y las alteraciones electrocardiográficas y ya podrían contestarlo sin hacerse tantas bolas. Porque esto es lo que quiero que hagan. Estos puntos importantes, solo con 3 datos que nos dieron, ya pudimos resolver este caso clínico de qué es lo que tiene el paciente. ¿Alguien tiene alguna duda hasta aquí? ¿No? Pues bueno, es básicamente todo por la sesión de hoy, la breve conferencia, sesión. Espero les haya servido, hayan hecho apuntes. La sesión se grabó de todas formas y pues bueno, saben que aquí estamos para cualquier duda, pregunta. No sé si Adán quiere agregar algo más. No, pues es todo. La verdad es que gracias, Dani. Pues pueden ver la grabación. Si alguien se perdió, pues lo ponen en punto 5 o algo así. Y pues nada, la verdad es que así como analizaron el último caso clínico con Daniel, analícenlos lentamente, poquito a poquito. Si pueden, dibujen el corazón. Por ejemplo, ahorita que había insuficiencia pulmonar, dibújenlo para que vean cómo se afecta, dónde está el soplo, cómo está el flujo, porque a veces tal vez así con pura letra marea.
para que se vayan entrenando para el examen, porque pues en el examen así salen las preguntas. Pero realmente, pues no se estresen. Llega un punto en el que los casos clínicos no pueden variar tanto, o sea, porque son solo 4 válvulas, ¿no? O sea, no estoy diciendo que o sea, puede haber muchísimos matices entre los pacientes, pero siempre como que pues hay una válvula aórtica, hay una pulmonar, hay una mitral, hay una tricúspide, y así es cuestión de práctica porque pues a la larga es lo que van a tener en su práctica clínica. Tal vez no van a diagnosticar pacientes y van a decir qué soplo tienen, etcétera, pero el solo hecho de poder identificar que tal vez tenga insuficiencia cardíaca porque puede tener algún soplo, con eso es suficiente para que ustedes puedan derivar al segundo nivel como médicos generales. Ahora, si alguien quiere irse a cardiología, pues cada quien. Pero pues sí, o sea, eso es lo importante. Para el examen al menos, pues sí pueden hacer bastante. Pueden diagnosticar bastante solo con esto que explicó Daniel. Pues nada, esperamos que les sirva y cualquier cosa pueden preguntarnos a mí o a Daniel y les respondemos con mucho gusto. De todas formas, les digo, había unas preguntas, pero pues ya por tiempo y porque tampoco queremos estarlos aquí por 3 horas. Se las voy a mandar al grupo de la generación. Es un repaso que yo hice para el primer examen. Recuerden que su primer examen ya es pronto, debe ser este mes, de hecho, finales de este mes o principios de octubre, 3 semanas cuando mucho, así que vayan preparándose, porque de verdad el primer examen de cardio y el primero de métodos auxiliares van juntos, ¿verdad? Así que pues bueno, voy a tener la grabación y pues muchas gracias a todos y todas por